Buenas noches, sean todos bienvenidos, estimados colegiados y demás especialistas y médicos que van a atender esta primera sesión extraordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Es para nosotros un orgullo estar presentes e iniciar nuestro programa académico con esta sesión que estará a cargo del laboratorio Janssen Cilag de la Ciudad de México y coordinado por el doctor José Weingarten Pfefferman, que es el Medical Manager of Immunology de este laboratorio. Y la doctora ponente será la doctora Luz Elena Concha del Río, que es médica cirujana oftalmóloga, con alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares, jefe de la Clínica de Enfermedades Inflamatorias y Uveitis de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que es una institución de asistencia privada. Este primer acercamiento científico a nuestros colegiados es de gran orgullo y nos permitirá mantenernos, como siempre hemos querido, a la vanguardia en la educación y en la divulgación de la ciencia. Sin más preámbulo, saludos a todos, bienvenidos y buenas noches. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión extraordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Mi nombre es José Weingarten y soy el gerente médico de inmunología para Johnson & Johnson México, y en esta ocasión me toca presentar a una doctora que nos acompaña para platicarnos acerca de el ojo como manifestación en la enfermedad reumatológica. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Luz Elena Concha del Río. Ella es oftalmóloga experta en enfermedades inflamatorias del ojo y actualmente funge como jefa de la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares para la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y adelante. Gracias, José, gracias a todos. Bueno, entonces ya voy a hablar un poquito del ojo como manifestación de enfermedad reumatológica. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Entonces vamos a hablar un poquitito de qué son estas enfermedades, qué pasa en el ojo, qué tan frecuente lo vemos, cuáles vemos, cuándo referir al paciente, tanto de oftalmólogo para reumatólogo y viceversa. Entonces, muchas de las enfermedades autoinmunes son diferentes patologías que van a crear alguna alteración en el sistema inmunológico, y sí, algunas veces el oftalmólogo es el primer contacto, pero algunas otras veces algún otro médico es el primer contacto que ve al paciente. Entonces, como tal, el término enfermedad inflamatoria ocular, ¿por qué se utiliza? Porque ocupa diferentes sitios anatómicos que pueden estar. No nada más las uveitis solo ocupan la parte intermedia del ojo cuando está inflamado, iris, coroides y cuerpo ciliar, de ahí uveitis anterior, intermedia, posterior y panuveitis, pero también vemos enfermedades inflamatorias oculares que van desde órbita párpados, vía lagrimal, todas las alteraciones de superficie, escleritis y vasculitis. Más o menos una tercera parte de estas enfermedades, según la serie que veamos, van a ser autoinmunes o autoinflamatorias, de ahí la importancia que tenemos que tener sobre estas enfermedades, sobre todo para prevenir daños acumulativos, prevenir complicaciones. Muchas veces el ojo es la primera manifestación de estas enfermedades. Y hay veces que estas enfermedades, aunque sean idiopáticas, hay que seguirlas en el tiempo porque la gran mayoría van a cambiar a una enfermedad autoinmune. Y realmente, a pesar de que es una enfermedad rara, se puede desarrollar en cualquier tipo de pacientes y puede llegar a presentar ceguera, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, ¿cuáles enfermedades ocurren en el ojo y según las enfermedades reumáticas? Obviamente, hay algunos que los vamos a ver mucho más frecuente, como es, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, pero hay algunas otras enfermedades que el porcentaje de manifestación a nivel ocular es hasta una tercera parte, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide, en los pacientes con lupus. Entonces, esta prevalencia es importante tenerla, ya que los síntomas extraarticulares son importantes de todas estas patologías. Y realmente, como dijimos, ¿cuándo los vamos a detectar? Hicimos hace un par de años un estudio de, al mismo tiempo que se revisa el paciente de la cuestión oftalmológica, se revisa la parte reumatológica y pudimos ver qué enfermedades vemos al mismo tiempo. Entonces, principalmente vemos espondiloartritis, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren primario, la granulomatosis con poliangitis y lupus sistémico, principalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces,
Esto realmente puede pasar en qué momento, no lo sabemos. Nosotros pues vemos la parte del ojo, pero el paciente puede tener una enfermedad autoinmune desde mucho antes. Eso pasa principalmente en artritis reumatoide, que era lo que aprendimos todos cuando estudiamos, pero hay veces que el ojo puede ser la primera manifestación de que algo puede pasar después. Por ejemplo, eso puede pasar más en un GPA. Entonces, de esta misma serie de que revisamos, podemos ver qué pacientes tenían el diagnóstico sistémico antes y como les había platicado ya, principalmente son aquellos pacientes con artritis reumatoide que tiempo después y por evolución pueden hacer manifestaciones oculares. En cambio, aquellos en los cuales se diagnosticó una enfermedad autoinmune por la manifestación ocular, también es importante considerar el grupo grande que son las espondiloartritis, muchas artritis reumatoide, síndrome de Sjögren primario y en México todo el grupo de GPA, entre otros. Entonces, solo repitiendo estas enfermedades, realmente son la prevalencia más grande son estas 3 enfermedades, aunque algunas van a quedar como una enfermedad idiopática. Solo para recordar un poquito por qué pasa esto, hay que recordar un poquito que el ojo, así como el cerebro, va a tener un privilegio inmune para todas estas respuestas de antígenos extraños. Entonces, realmente son 2 barreras las importantes, la barrera hematoacuosa, que son las uniones de las células endoteliales en los vasos ciliares y en el epitelio, y la barrera hematorretiniana, que son los vasos de retina con el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas con los que el paciente va a tener? Pues van a ser muchos, desde un ojo rojo, dolor, molestia de la luz, visión borrosa, miodesopsias, fotopsias y alteración de párpados. Siempre descartamos aquellas uveitis infecciosas porque la realidad es que son grandes simuladoras o también en algunas veces pues son la causa importante de esta inflamación. Entonces, vamos a empezar un poquito de qué pasa de adelante hacia atrás. Empezando por órbita y párpados, vamos a encontrar principalmente, por ejemplo, datos de alguna proptosis o una inflamación importante de la glándula lagrimal, como en este paciente masculino, que él se detectó que tenía una vasculitis asociada a ANCA, o pacientes con una alteración tipo un pseudotumor inflamatorio, aquí sobre todo en esta paciente en el centro que acabó convirtiéndose en una sarcoidosis con biopsia de ese lugar, o en algún otro paciente con esta proptosis muy importante, como podemos ver aquí en su ojo del lado izquierdo, que se corresponde a la imagen y es un paciente con alteración por IgG4. Otros datos a nivel de lo podemos encontrar en párpados, por ejemplo, pueden ser los pacientes con esclerodermia que hacen este tipo de petequias, los pacientes con lupus que pueden hacer pseudotumores inflamatorios o también pueden hacer realmente, además de todas estas inflamaciones, puede dar edema de párpado por retención de líquidos y puede ser alguna asociación, por ejemplo, con un daño renal. También los pacientes que tengan miopatías van a tener principalmente dolor ocular que se incrementa cuando el paciente mueve el ojo, pueden llegar a tener diplopia, edema de los párpados, tosis, quemosis, y esto pues puede ser por diferentes causas. Nosotros en la imagen, además de la imagen clínica, que aquí este paciente no puede mover completamente su ojo, como pueden ver un ojo si se mueve y el otro no, y en la imagen podemos ver este engrosamiento en los músculos, que principalmente son las mismas enfermedades de este grupo. Hablando anatómicamente, yéndome a la siguiente estructura, sería el ojo seco. El ojo seco, la realidad es que es una de las manifestaciones más frecuentes de todas las enfermedades autoinmunes y realmente pues tenemos que ser súper cautelosos en qué tiene el paciente. El ojo seco, los oftalmólogos lo dividimos en 2 tipos, aquellos que van a tener un déficit en la secreción lagrimal y aquellos que van a tener un ojo seco más evaporativo. La importancia de saber qué es lo que está pasando es sobre todo para ver si esta afectación es porque realmente no hay lágrima o no hay los otros componentes, que es mucina y la lágrima espesa de las glándulas de meibomio, que me va a dar más un componente evaporativo. Entonces, recordar que no solamente existe el síndrome de Sjögren primario, que casi todos van a tener manifestaciones a nivel ocular, también existen múltiples otros datos que nos pueden dar Sjögren secundario, o algunos pacientes sin tener Sjögren secundario pueden entonces tener manifestaciones oculares. Entonces vamos a ver un par de pacientes. Esta es una mujer con artritis reumatoide quien refiere ojo seco y qué es realmente lo que vemos a la exploración, además de la agudeza visual. Vemos estas tinciones, que este es con fluoresceína,
todos estos datos que vemos que hay un acúmulo por una alteración en el epitelio, vemos cómo está el menisco lagrimal, vemos con verde lisamina qué más tinciones está teniendo. Aquí al hacer este estudio, que es una meibografía, estamos viendo cómo están funcionando estas glándulas de meibomio para el componente evaporativo. Además, si tomamos en cuenta, obviamente, tomamos el Schirmer y el tiempo de ruptura lagrimal, así como estos otros dos que son dos cuestionarios que le hacemos al paciente para ver la severidad del ojo seco. Otras enfermedades que dan signo, ojo seco es, por ejemplo, una esclerodermia sistémica, como en esta paciente, que realmente no se había llegado al diagnóstico, pero al hacer el interrogatorio completo nos encontramos en estos otros datos, o el síndrome de Sjögren, que es este paciente que además de que tener estas lesiones, como pueden ver que ya son leucomas, que son crónicos, de que ha tenido varios cuadros de inflamación, toda alteración de párpados, tiene las otras manifestaciones en boca de un síndrome de Sjögren. Es importante ver que los signos de Sjögren tienen en el ojo dos datos importantes. Va a haber algunos que van a tener más un componente neuropático, donde las células nerviosas van a estar bien, pero va a haber, por ejemplo, hipersensibilidad de estímulos como el viento o como el dolor. En cambio, del otro lado van a estar aquellos que no son neuropáticos, que va a presentarse más bien como una queratopatía neurotrófica, porque va a haber una disminución en la densidad de los nervios corneales y una hiposensibilidad, ¿no? Entonces, esos pacientes van a tener menos secreción de lágrima y puede disminuir todas estas alteraciones que tienen de los estímulos externos. En los dos realmente van a tener toda esta inflamación a nivel ocular, pero realmente van a ser diferentes, ¿no? Los pacientes que van a tener, por ejemplo, aquellos con el componente no neuropático también van a tener toda esta alteración de sensibilidad en la boca. En cambio, los pacientes con el neuropático van a tener más todas estas cuestiones neuropáticas como son la migraña o como es la neuropatía periférica, ¿no? Entonces, esto es importante por los síntomas y cómo se encuentra el paciente, hacia dónde vamos a dirigir el tratamiento. Otras enfermedades que, aunque probablemente sean menos frecuentes, más las vean los dermatólogos, es el pemphigoide ocular cicatrizal, que al mismo tiempo que está afectada la mucosa oral, pueden estar afectado piel o mucosa ocular. Entonces, realmente son enfermedades súper cicatrizales que avanzan muy rápido si no se les da inmunosupresor de forma temprana y crean estas cicatrizaciones como podemos ver. Okay. Otras enfermedades que dan manifestaciones de ojo seco que son muy, muy importantes es el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, donde las manifestaciones oculares desde la fase aguda son súper importantes, pero a la larga van a progresar a cicatrización, a úlceras y muchas veces también necesitan tratamiento inmunomodulador desde fases más o menos subagudas hasta para poder hacer todas las cuestiones de trasplante o todo lo que necesitara el paciente para algo más visual. Algo mucho más severo son aquellos pacientes que sí llegan a tener realmente una perforación corneal. Este es una paciente con un síndrome de Sjögren que acude con esto. Si pueden ver aquí hay una falta de epitelio y de todas las capas de la córnea. Se le pone en ese momento un parche de cianocrilato, que es entonces el paciente se ve así. Los parches de cianocrilato tenemos como ciertas medidas para poderlos poner y entonces evitamos infección, evitamos que el ojo literal haya una evisceración por ese lugar, pero no dura algunas veces, sobre todo por el tamaño de la lesión. Entonces tiene que el paciente que pasar a cirugía para poner un parche de esclera y se recubre con conjuntiva del mismo paciente. Entonces se recubre el ojo y posteriormente en otro tiempo sí se hace algo más visual. Esto es obviamente una urgencia oftalmológica. ¿Y esto por qué pasa? Se empieza a ver un melting corneal, una lisis corneal del epitelio y de las fibras de colágeno, que normalmente cuando se pierde este epitelio, como vamos viendo aquí, hay un aumento en las metaloproteinasas. Esto va progresando, hay mucho más factores de crecimiento proinflamatorios, las metaloproteinasas siguen hidrolizando el colágeno y el paciente hasta que tiene síntomas realmente ya en estadios mucho más avanzados donde realmente existe una perforación. Pues como dijimos, sí es una urgencia oftalmológica, puede a veces ser la primera manifestación de algo autoinmune, principalmente síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, y realmente pues tenemos que tratar la causa, siempre descartamos lo infeccioso y de reconstruir el globo ocular. Entonces,
Tomando en cuenta todo esto en los pacientes con ojo seco, ¿qué les vamos a dar a los pacientes? Normalmente en ojos secos leves y moderados podemos solo estar con lubricantes y ciclosporina tópica. En ojos secos moderados o severos le podemos empezar algún esteroide sistémico y algún fármaco tradicional o cambiar, por ejemplo, de primera instancia a un anti-TNF, algún anti-CD20 o algún anti-JAK. Y recordando aquello que es importante conocer, sobre todo en los pacientes, es si aquellos que tengan un componente más neurotrófico, necesitamos darles estos factores de crecimiento que normalmente lo hacemos con cero autólogo o con plasma rico en plaquetas que se los ponemos tópicos y con eso ayudamos a estos factores que le falten al paciente. Y si son aquellos con un componente neuropático, realmente los tratamos así como todo este arsenal de medicamentos que utilizan ustedes para los otros tipos de neuropatía. Siempre recordar que no hay que darles AINES tópicos, menos sin vigilancia. Esos pacientes tienden a hacer lisis, mucho más importante, y mucho cuidado con el esteroide tópico. El segundo grupo de enfermedades importantes que puede tener manifestaciones, todas las enfermedades reumatológicas, son aquellos pacientes que hacen escleritis o queratitis ulcerativa periférica. Entonces, esta es una paciente con artritis reumatoide, es una paciente joven, lleva mucho tiempo con su artritis reumatoide y ya había tenido cuadros previos de escleritis, estaba con esteroide tópico, metotrexato y prednisona, una dosis bajita, pero como podemos ver toda esta zona violácea en ambos ojos, nos está hablando de una escleritis activa. Toda esta zona un poquito más moradita nos habla de escleromalacia, lo cual significa que el paciente ya tenía cuadros previos. Y a la par tenía estos nódulos inflamatorios, algunas úlceras infectadas, ¿no? Entonces, esta paciente había perdido tratamiento y se reinició viendo todo esto a nivel ocular. Esta es otra segunda paciente quien presenta una queratitis ulcerativa periférica. Esto realmente, ¿qué es lo que pasa? Hay un depósito de complejos inmunes como media luna, como podemos ver, esta media luna blanca, que llegan por estos vasos de esclera. El paciente tiene dolor, esta paciente se había suspendido su anti-TNF y al reiniciar el esteroide oral, metotrexato y su anti-TNF, mejora mucho, rápido realmente, sin ninguna secuela, pero obviamente pues siguió con su medicamento, ¿no? Entonces realmente los anti-TNF aquí juegan un papel muy, muy importante, así como están aumentados a nivel articular, también nosotros lo encontramos aumentado principalmente en las lágrimas de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces de ahí la importancia de tenerlos y que rápidamente estos pacientes van a mejorar toda su sintomatología. Es importante saber que en los pacientes con escleritis, aunque parezcan idiopáticos, ya los estudiamos. ¿Por qué? Porque sabemos que en algún momento pueden desarrollar la enfermedad. Los pacientes con un factor reumatoide positivo, aunque este es un estudio ya de hace casi 15 años, la mitad a los 12 meses desarrollaron artritis reumatoide. Estudios más nuevos, ya con anti-CCP, vemos que hay un aumento de manifestaciones oculares y aquellos que tienen los dos marcadores, tanto factor reumatoide como anti-CCP positivo, tienen más y peores manifestaciones oculares, de ahí de la importancia de empezar a verlos desde forma temprana. Describimos una serie de pacientes que debutaron con una escleritis y solamente tenían el anti-CCP positivo sin tener el factor reumatoide positivo, siendo esta como la primera manifestación de la enfermedad. En ese momento no cumplían criterios de DAS, de actividad, pero en el tiempo y por algunas otras alteraciones, algunos artralgias, algunos empezaron a tener erosiones a nivel articular, vimos que era sí una artritis reumatoide y pues probablemente no se desarrollaron tan rápido porque se les empezó un fármaco desde forma muy temprana. Los pacientes de vasculitis asociada a ANCA, la verdad es que juegan un día a día de nuestro haber oftalmológico porque pueden llegar a tener manifestaciones principalmente de escleritis con necrosis muy, muy importante que realmente ya hizo lisis importante de este ojo izquierdo del paciente que ya no percibía luz, además de las otras manifestaciones a nivel de vías aéreas superiores, piel que tenía esta paciente y también el otro grupo de pacientes con vasculitis asociadas a ANCA que tenía esta escleritis, si se fijan, comparando un ojo con el otro, se ve rojo, pero un poquito más violáceo, al paciente le duele, es un dolor que se va hacia la parte posterior del ojo, necesitan tomar algún antiinflamatorio, los despierta en la noche. De la misma manera, al valorar estos pacientes y hacerles el abordaje,
¿Por qué de solicitarles anticuerpos ANCAS? Esta es la misma parte del otro artículo que les presenté sobre factor reumatoide. 10% de los pacientes que tuvieron positivo del ANCA, el 40% desarrolló GPA a los 12 meses. Entonces, realmente, de ahí igual la importancia de seguirlos. Y estudios más nuevos donde sí se valora PR3 y MPO en el momento que tuvieron la escleritis, van a desarrollar esta enfermedad a los 30 meses. Entonces, por eso hacer el abordaje y de ahí poder llegar al tratamiento o si hubiera alguna otra manifestación, además de la articular. Unas enfermedades más raras que nos pueden dar escleritis son, por ejemplo, este paciente con una policondritis recidivante, que ya encontramos toda esta alteración a nivel de los condritis, y este otro paciente con una espondiloartritis que presenta esta escleritis un poquito en el ojo con dolor y todas las molestias de ojo rojo. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes entonces en este momento? Aquellos pacientes que tengan escleritis, queratitis ulcerativa periférica o lisis corneal, que en algunos pacientes ya lleguen a estar perforados, sí tenemos que empezar con esteroide sistémico, miligramo kilo día, un mes. A veces valoramos bolos de metilprednisona y empezamos algún fármaco. Posteriormente, depende de la enfermedad que tenga el paciente, nos vamos hacia ciclofosfamida y rituximab o hacia algún anti-TNF, infliximab, adalimumab, etanercept. ¿Y por qué le pongo el asterisco rojo? Porque nos pueden dar alguna inflamación como uveitis anterior como efecto secundario, o podemos utilizar también golimumab. El tercer grupo, otro de pacientes, entonces van a ser aquellos pacientes con una uveitis anterior. La uveitis anterior es la uveitis que es desde el iris hasta la parte de adelante del ojo y es lo más frecuente que vemos como tal dentro de las uveitis. Entonces, principalmente se va a presentar en aquellos pacientes que tienen este paciente con una espondilitis anquilosante. Es un cuadro súbito, doloroso, con mucha fotofobia, baja la visión rápido. Entonces, toda esta hiperemia conjuntival unilateral que tiene el paciente, a veces puede ser alternante, a veces es un ojo, pero a veces puede cambiar al segundo ojo, y realmente a nivel ocular alcanzamos a ver hasta fibrina, ¿no? En cámara anterior. Este paciente se inicia con esteroide tópico, se reinicia un farme, se escala también hacia un anti-TNF y realmente el paciente tuvo una mejoría muy importante, sin secuelas, porque llegó de forma temprana y se pudo hacer el abordaje en ese momento. Entonces, todas las uveitis asociadas a HLA-B27 sí son personas jóvenes. Como les dije, la gran mayoría son unilaterales en ese momento, pero pueden alternar. Y la inflamación es súper severa, entonces el paciente ahí sí realmente acude de primera instancia al oftalmólogo, aunque hay veces si el paciente tiene todavía el ojo rojo y esto, pues la importancia de volverlo a revisar. Dentro de este grupo de enfermedades, las enfermedades inflamatorias intestinales, es un cuadro un poquito diferente porque casi siempre es bilateral, al mismo tiempo es algo un poquitito más insidioso, pero realmente también se tiene que hacer todo el abordaje porque son crónicas. Entonces, eso recordarlo, bilaterales, crónicas. Los pacientes aquellos asociados a psoriasis y artritis psoriásica, aquellos quienes van a desarrollar más uveitis, principalmente son aquellos que ya tuvieron artritis psoriásica. Esto va a aumentar el riesgo de uveitis. Igual también es más raro y también son bilaterales, tanto uveitis anteriores como uveitis intermedia. Y como sabemos por la descripción de grapa, se debe de dar anti-TNF, no etanercept como lo vimos, para el control del cuadro a nivel ocular. Y el último grupo de estos que no debemos de olvidar son aquellos pacientes con artritis reactiva que siempre tenemos en la mente, que dan conjuntivitis, pero la realidad es que pueden tener los pacientes una uveitis anterior importante y tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué le vamos a dar a los pacientes con todas estas uveitis anteriores asociadas al HLA-27? Sí, a nivel ocular nosotros damos esteroide tópico y algún tipo de inyección, pero si el paciente tiene más de 3 recurrencias al año o no mejora con lo ocular, es recomendable iniciar algún fármaco o un agente biológico, principalmente los anti-TNF de primera instancia. Igual, etanercept, ojo con el etanercept porque puede ser algo que lo esté provocando.
Recordar también que la sarcoidosis puede llegar principalmente a dar una uveitis anterior, que es bilateral, es granulomatosa, tiene como ciertas características oftalmológicas, y si algunos pacientes tienen las otras manifestaciones, esta paciente, por ejemplo, tenía un granuloma anular donde se hizo la biopsia y manifestaciones pariliares que se pueden ver en la radiografía. Reportamos el año pasado una serie de 10 pacientes con sarcoidosis, de los cuales 7 tenían una uveitis anterior, y la gran mayoría, como pueden ver, debutaron con la manifestación ocular. Todos tienen una sarcoidosis confirmada por biopsia, entonces antes como que no lo pensábamos tanto, probablemente ahora lo tenemos que tener en cuenta en estas enfermedades bilaterales. Sé que estamos hablando de adultos, pero no olvidemos que la IJ, algunos pacientes sobre todo crecen y ya la tienen de edad adulta. Los que son más así con anticuerpos antinucleares es más asintomático, el ojo es más blanco como esta paciente y es mucho más sintomático, que se comporta como un B27 principalmente en hombres. Y los últimos de uveitis anterior es esto que llamamos TINU, que es una nefritis tubulointersticial uveitis, que más o menos, ya sea antes, al momento o después de la manifestación de la uveitis anterior, tienen una nefritis tubulointersticial, ¿no? Entonces lo tenemos que tener en cuenta, se pide beta-2 microglobulina y se necesita hacer biopsia renal. De ahí pasamos al siguiente grupo de uveitis, que es la uveitis intermedia, donde la mayor inflamación la vamos a encontrar en pars plana y vítreo anterior. Y estos pacientes, nosotros clínicamente vamos a ver como este vítreo muy, muy turbio al ver el fondo de ojo, y vemos unas condensaciones que llamamos copos de nieve, y cuando hacemos una angiografía con fluoresceína alcanzamos a ver vasculitis de retina, inflamación del nervio, papilitis o principalmente eso. Diferentes enfermedades autoinmunes pueden estar asociadas a esto, principalmente sarcoidosis, esclerosis múltiple y todas las enfermedades inflamatorias intestinales, y hay un par de casos descritos de síndrome de Sjögren, entonces tenerlo en cuenta. Hay algunos otros que solo son autoinmunes oculares sin tener manifestaciones sistémicas. Y las otras son aquellas uveitis posteriores donde realmente toda la inflamación es en coroides, en el nervio o en la retina, y ahí vemos también algunas enfermedades que pueden llegar a tener, que son sistémicas, como enfermedad de Behçet, como un lupus principalmente, que pueden dar desde algunas lesiones en retina, vasculitis que se confirma con la angiografía con fluoresceína, edema macular, oclusiones de arteria central de la retina. Entonces, tenerlo en cuenta en aquellas uveitis posteriores. Y el último grupo de pacientes es una panuveitis, eso llamamos, que está inflamado desde la parte anterior hasta la parte posterior del ojo. Igual son enfermedades que algunas sí son no solo a nivel ocular, sarcoidosis y enfermedad de Behçet, ustedes las ven probablemente más que lo que vemos nosotros. Y una que sí me gustaría que se les quedara en la mente es la enfermedad de BKH, por los 3 nombres de los médicos que la describieron, porque esta es una panuvitis la más frecuente que encontramos en nuestro país, que tienen realmente una alteración muy, muy importante, es súbita la inflamación y debemos de tratarla al inicio con esteroides, inmunomoduladores y biológicos, porque si no puede llegar a crear ceguera importante. Y las manifestaciones oculares son mucho antes de aquellas alteraciones tegumentarias y a veces neurológicas, ¿no? Entonces jugamos un papel importante ahí. Y la vasculitis de retina, aunque es mucho más raro que debuten así los pacientes, también tenerla en cuenta, porque realmente todas aquellas, tanto vasculitis primarias, secundarias como vasculopatías, pueden llegar a dar manifestaciones a nivel ocular que pueden ser muy, muy severas, como este paciente con una oclusión de arteria central de la retina por artritis de células gigantes, oclusiones en pacientes con lupus y síndrome antifosfolípido. Entonces, de ahí la importancia de saber si es vasculitis o tiene o es oclusiva, ¿no? Para poder dar al paciente. Y también tomar en cuenta, por ejemplo, esta es una paciente de 45 años de edad que apenas la vimos la semana pasada, que le disminuyó la visión y tenía antecedente de una escleritis. Como pueden ver, el ojo se ve tranquilo, la esclera se ve pues un poquito de escleromalacia, un poquito más violáceo, pero no está rojo. Se ve un poquito irregular el iris porque tuvo un antecedente de cirugía de catarata, pero al hacer la angiografía con fluoresceína podemos ver toda una vasculitis muy, muy importante en retina, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta que, aunque no lo veamos, tenemos que ver por qué es la disminución de la visión, y pues aquí estaba activa básicamente la retina.
tomar en cuenta todos los niños que pueden realmente tener todas las enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el tratamiento de las uveitis? Bueno, realmente tenemos 3 objetivos. Primero, inducir la remisión para realmente en el momento activo tratar al paciente. Tenemos que prevenir y disminuir las recurrencias, evitando que el paciente vaya a tener complicaciones y llegar realmente a la remisión sin esteroides a nivel local con algún fármaco o biológico. Entonces, hicimos hace un par de años con el Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias las guías mexicanas para el manejo de uveitis no infecciosa en adultos. Les dejo el link, se las recomiendo leerlas porque son algunos parámetros que nos ayudan a todo esto cuando empezamos, qué tipo de tratamiento, cuando los escalamos, cuando hablamos que estamos hablando de falla de tratamiento. Resumiendo un poco entonces a estos pacientes, podemos decir que aquellos pacientes con uveitis anteriores les damos esteroide por varias vías e iniciamos inmunosupresor o biológico siempre que tengan una enfermedad sistémica asociada. Enfermedades intermedias, también empezamos ahí esteroide oral, inmunosupresor y un biológico. En aquellos pacientes con enfermedades de uveitis posteriores, empezamos también con esteroide oral, inmunosupresor y biológico, sobre todo si son bilaterales, y aquellos pacientes que es una panuveitis, desde el inicio empezamos con esteroides y desde el inicio empezamos con inmunosupresor porque ya sabemos que si no, no hay forma de controlarlo y las guías oftalmológicas así nos lo recomiendan. Sobre todo esto, como dijimos, es para evitar que las complicaciones, evitar principalmente la ceguera, y hay algunas complicaciones que no son revertibles, principalmente el glaucoma y el edema macular quístico que nos cuesta mucho trabajo corregir. Entonces, ¿cuándo le voy a referir ustedes, reumatólogo, a nosotros oftalmólogo? ¿Qué es lo recomendado? Al diagnóstico de la enfermedad y después de una forma anual. ¿Cuándo es urgente? Si el paciente tiene un dolor muy, muy severo, ojo rojo, ve flashes de luz, le bajó súbitamente la visión, le molesta la luz, sensación de cuerpo extraño, y tomar en cuenta también aquellos pacientes que utilizan algunos medicamentos que tenemos que tener vigilancia, cloroquina, hidroxicloroquina y los esteroides orales. ¿Y qué va a pasar al revés? Porque muchas veces ese es el tema. Si el oftalmólogo lo refiere, nosotros tenemos que mandarles a ustedes con qué diagnóstico anatómico tiene el paciente. Como vimos, no es lo mismo un paciente, cómo van a abordar ustedes en la ayuda al diagnóstico un paciente que tiene una escleritis que un paciente que tiene una vasculitis de retina, ¿no? Entonces, el diagnóstico oftalmológico es muy, muy importante para hacer esto. Hay una mnemotecnia que me gusta poner porque es lo que nos puede ayudar. Saber cómo es el cuadro, si es uni o bilateral, qué velocidad de inicio tuvo, qué tan grave es la inflamación, cómo se ha comportado, si es aguda, recurrente o crónica, qué tan crónico sea esta enfermedad, más o menos de 3 meses, cómo ha respondido al tratamiento a nivel ocular y si ya tiene alguna secuela, alguna complicación. Cuando el oftalmólogo lo refiere, ¿cuándo sería urgente iniciar el abordaje diagnóstico y o tratamiento? Principalmente es cuando el paciente tenga una escleritis con necrosis, una queratitis ulcerativa periférica, sí, una perforación corneal, pseudotumores inflamatorios, neuritis óptica. En teoría todas las enfermedades de Behçet las tenemos que ver de forma urgente y como les dijo, que se cuiden con estas 2 en mente, enfermedad bucodenagada y oftalmía simpática. Les comparto este cuadrito que probablemente sí valga la pena que saquen su celular y le tomen una foto, porque entonces, ¿qué enfermedades hay que considerar cuando el oftalmólogo se los refiere? Sí hay algunas que son solo a nivel ocular, que esas, pues bueno, los oftalmólogos tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, pero algunas otras realmente necesitamos de este apoyo del abordaje que ustedes pueden hacer como médicos mucho más médicos y más completos que nosotros no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, en ojo seco, primero pensar en artritis, Sjögren primario, lupus, todas las enfermedades tiroideas, y aquí se los puse, ¿no? Como de cada una, qué es lo que tenemos que pensar, sobre todo para con eso hacer un abordaje adecuado y no un exceso uso de estudios de gabinete o estudios de laboratorio. Entonces, realmente necesitamos trabajar en equipo. El ojo es una estructura con
sistema inmune privilegiado que es susceptible a diferentes alteraciones vasculares, diferentes tipos de inflamación y realmente puede ser un marcador de cómo está comportándose la enfermedad reumatológica, ya sea del inicio o si se está empeorando, ¿no? Entonces, algunas veces sí lo reumatológico está antes, pero algunas veces sí lo oftalmológico puede ser el primer dato o no se esté hablando de alguna inflamación actual, de alguna recidiva. Entonces, reconocer lo ocular realmente juega un papel muy, muy importante y pues tenemos que trabajar en equipo para saber cómo se ve desde esa parte y cómo lo vemos nosotros desde la parte oftalmológica para seguir su correcto tratamiento. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Agradecemos mucho a la doctora Luz Helena Concha del Río por esta plática que nos dio acerca de el ojo, que realmente es un órgano que debemos de tomar en consideración todos los que son reumatólogos y que vale la pena pues indagar un poco más acerca de estas patologías. Por eso es que ahora pasamos a una serie de preguntas y respuestas y bueno, le dejo la palabra a la doctora Luz Helena en caso que hubiera alguna pregunta en el foro. Muchas gracias.